Hace algunos años, cuando era un poquito más joven, tenía pelo y no usaba lentes para ver los monitores, me dieron la beca del FONCA en la especialidad de cuento junto a un puñado de jóvenes talentosos. Algunos de ellos han publicado libros y ganado unos concursos bien chonchos con sus libros, y me da orgullo ser parte de esa pequeña cofradía. También me da un poquito de envidia, pero de la buena, de la chingona, porque sus libros están guapos y cada uno de ellos posee una habilidad que yo no tengo, ya sea con alguna estructura narrativa ingeniosa, o con el vocabulario, o con la manera de contar sus historias. Uno de esos jóvenes, que bueno, ya no somos muchachos, es Claudia Cabrera, y recuerdo la fascinación continua al escuchar la lectura de sus cuentos, porque lograba artilugios narrativos muy interesantes, desde el habla de sus personajes, el intercambio de diálogos que parece un juego de ping-pong o una canción que surge de improviso, hasta el descubrimiento de los secretos que guardan sus criaturas de papel, los motivos de sus pequeñas odiseas. Recuerdo que durante sus lecturas en el brevísimo taller del FONCA, alguno de sus cuentos me dio un sentimiento súbito de tristeza, tanto que se me atoró la garganta cuando di mi opinión sobre el cuento. Si soy sincero, pocas veces tengo esa reacción física con algún texto. No es porque sea un muchacho muy duro, pero conmoverse con una lectura cuando no estás preparado para ello y te toma por sorpresa, personalmente, para mi animal lector, eso es una señal de haberme encontrado un libro maravilloso, quizás un tesoro. Así como hay otros libros y hay otros animales cuyas búsquedas los llevan a la imaginación, a lo fantástico, al asombro. Cabrera conseguía conmoverme de maneras inesperadas y provocaba dos tipos de reacciones. Una era la tristeza, como decirse, chingada madre, ¿por qué llegamos a esto? Pero también conseguía el efecto opuesto, las carcajadas. Por eso, quiero hacer hincapié en lo siguiente. Los cuentos de Cabrera no son cuentos de desgracias, cosa que es habitual en el escritor mexicano, incluso el más jovencísimo. Pero también hay cuentos que dan mucha risa o alivian angustias, cuentos que fascinan por la transmutación de sus personajes, del medio ambiente, del entorno en el que se mueven. Esto me parece un poco tramposo. Es lo que algunos llaman el oficio, porque el mismo cuento suele provocar estas rupturas, aunque también tiene cuentos que despiertan algún afán personal que uno puede tener, un sentimiento de lo que uno se creía salvo. Podrían ser considerados como una lupa de ciertos moditos que tenemos los mexicanos, no solo como nación, pero en nuestra condición de viajeros, de gente en una constante búsqueda de experiencia o que desea alimentarse de vida. Algunos pensarán que los cuentos que componen las ondulaciones del mar son para usar una frase trillada que luego aparece en cualquier reseña literaria nacional, radiografía del mexicano, o radiografía de la costa, o del turista, o del viajero, o de lo que sea. Siempre usamos radiografías para explicar estas cosas como si fuéramos médicos. Pero yo pienso que eso es limitar la habilidad metafísica de estos cuentos para revelarnos ciertas condiciones o posibilidades. Son principalmente cuentos de personajes que descubren algún misterio de sí mismos o que revelan una parte fundamental de su persona, o bien, igual que en un acertijo, gracias a estos personajes descubrimos con ellos algún secreto que los ayudará a encontrarse o recomponerse o transformarse. Uno de mis cuentos preferidos habla de una mujer encorvada y gorda que persigue a una tortuga y así, de algún modo perverso y fantástico y también hilarante, esta mujer transmuta en el mismo objeto de su fascinación. La elocuencia para conseguir esto en un cuento es tal que habla de un dedicado trabajo de escritura. Y no por menos envidiaba a Cabrera en esas tardes de Tasco de Michoacán, cuando nos sentábamos a leer mientras Ana García Vergúa nos escuchaba satisfecha, sonriente de nuestros pininos. Cuando pienso en oficio, a menudo pienso en Cabrera y su capacidad extraordinaria para representar los espejismos de sol,
las mentiras que nos tragamos por la insolación o el reflejo retorcido, ondulado por las olas, del muchacho que se asoma para ver el mar oscuro desde el yate. También hay historias de pequeños burócratas que se convierten en dictadores y de señores misteriosos y barbados que viajan a Marruecos. ¿O era Turquía? Corríjanme en los comentarios. A continuación, un brevísimo fragmento de las ondulaciones del mar. Hermenegildo aceptó la propuesta y se instaló en la torre la semana siguiente, junto a la que habían construido un cobertizo. Se llevó una hamaca que colgó cerca del televisor, una mesa, una silla, un anafre y algo de ropa. Cada vez que iba y venía debía cruzar una maleza inhóspita y cuidarse de las tarántulas y las culebrillas, además de ahuyentar a los mosquitos con la mano y, ocasionalmente, esquivar alguna iguana si no estaba de humor para andarlas cazando. Pero con el tiempo encontró senderos menos peligrosos y colocó piedras para que fuera más fácil subir y bajar. En la torre tenía todo lo que necesitaba y una magnífica vista a la bahía en la que destacaba el Morro, el frente de la playa La Condesa. Lo más difícil era seleccionar los programas. Algunos días no sabía si dejar las noticias o el programa de espectáculos y muchas veces cambiaba el canal a la mitad de una transmisión para luego volver al primero en cuanto se aburría. Al principio solía reflexionar sobre las preferencias del público antes de decidirse por un programa, pero con el tiempo se fue inclinando más por seguir sus propios gustos o los de sus familiares. A veces se divertía cambiando el canal poco antes de que terminara una telenovela o justo cuando un jugador de fútbol estaba por anotar un gol. Se imaginaba a la gente de abajo, como los llamaba, montando en cólera y dejaba escapar una carcajada antes de volver a cambiar el canal. Cuando bajaba a Acapulco, la gente le reclamaba que interrumpiera las transmisiones, pero nunca con demasiada severidad. Todos sabían que había que tratarlo bien para que dejara enteros sus programas favoritos. El panadero siempre le daba una pieza de pan dulce con la promesa de que dejara el box del sábado, y los niños juntaban algunos centavos o le regalaban tamarindos para que les pusiera el teatro fantástico entero los domingos por la noche. Algunos días la madre de Hermenegildo iba a visitarlo y le llevaba agua fresca, nanches, aguacates, tortillas y queso fresco de Tecpan. Esas tardes las señoras suspiraban aliviadas porque sabían que verían la telenovela entera. Las ondulaciones del mar es publicado por Eolas Ediciones, editorial independiente española que está chulísima. La edición del libro es óptima, bonita, papel agradable, si es que podemos definir a un papel como agradable, y tipografía legible, gracias a Dios. Su portada es una muchacha en camisón que parece estar navegando algún mar profundo y puede comprarse en Gandhi. Dejo la liga en la descripción del video. Este libro lo leímos desde el mundo virtual de Night City de Cyberpunk 2077, el cual también tiene sus mares, sus océanos y sus espejismos. Espero que lo hayan disfrutado. Si se te antojó el libro de Claudia Cabrera, dale like al video, así más gente sabrá de él y ojalá así lo pidan por internet para que les llegue a su casita. Vale muchísimo la pena. Esta fue una pequeña reseña de las ondulaciones del mar. Mi nombre es Agustín Fest, espero que les haya gustado. Pueden darle like al video también, sí. Y bueno, pues ya nos veremos en alguna otra reseña, ya sea de libros, videojuegos, controles, no sé, lo que haya.